Vamos a dimensionar una viga simplemente apoyada con una luz de 5 metros de manera de viga placa, ¿sí? La cual tiene una forma de P, ¿sí? La misma puede ser una viga aislada con este tamaño, con estas dimensiones, perdón, y esta forma, o puede ser una viga propiamente en esta forma, junto con una losa maciza, ¿sí? De hormigón armado, la cual todo esto conforman una totalidad, y a su vez también esto empieza a formar parte de esa totalidad, ¿no es cierto? Vinculándose los hierros que se van a encontrar acá con los hierros de esta totalidad, digamos. Pueden ser de dos maneras, de las dos maneras pueden ser. La forma de dimensionar es la misma, ¿sí? Antes de empezar vamos a determinar algunas dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Si esta es nuestra viga T, a este ancho nosotros lo vamos a denominar B. Va a ser el ancho que colabora a la compresión. Recordemos que en la viga rectangular esto era B. Ahora va a pasar a ser eso que está ahí arriba. Luego, a este ancho que se encuentra acá abajo lo podemos denominar BW. A esta altura lo vamos a denominar HF. A todo esto H. Y vamos a tener que determinar más adelante por dónde pasa el eje neutro, ¿sí? El eje neutro puede pasar por acá o puede pasar por acá, ¿sí? Dentro de a esto que se denomina ala, o dentro de esto que se le denomina alma, ¿sí? Bien, eso se lo determina más adelante. Mientras tanto nos interesa estas dimensiones. A su vez también vamos a tener que saber la distancia entre viga placa y viga placa. Supongamos que estas son las vigas placas, ¿no es cierto? Paralelas, ¿sí? Supongamos que esta es la que nosotros estamos dimensionando. La distancia de el filo del nervio, a esto se lo denomina nervio, ¿sí? Del filo del nervio hacia el otro filo del nervio entre ambas vigas placa paralelas denominaremos A1, y del otro lado, digamos, A2. Bien, entonces el primer paso que vamos a hacer va a ser, al igual que en viga rectangular, determinar la altura mínima, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que todos los mismos pasos. Vamos a ir a esta tabla, la cual estamos en vigas simplemente apoyada, por lo tanto va a ser nuestro largo sobre 16. Entonces, si tenemos una luz de 5 metros, es decir 500 centímetros dividido 16, que es el coeficiente, resolvemos esto y nos da 31,25 centímetros, el cual adopto 35. Como veremos más adelante, cuando dimensionaba una viga rectangular y adoptaba una altura menor a este valor sobre 10, que era lo óptimo, me llevaba a, en algunos casos, ¿sí? Donde la altura donde era mucha la diferencia de lo que adoptaba y esto, me llevaba a ser doblemente armada, ¿sí? Vamos a ver cuando finalice el ejercicio que acá no va a suceder eso, porque recordemos que se recurría doblemente armada cuando el hormigón era insuficiente y teníamos que colocar acero para cubrirlo. Y acá, como tenemos un ancho útil considerablemente, ¿sí? Porque esto suele ser de 1 metro, de 80 centímetros, de 1,20 m, ¿sí? Eso lo vamos a determinar ahora. Pero como es abundante, digamos, el hormigón,
Entonces, no es necesario hacerla doblemente armada, ¿sí? Entonces, como concepto, podemos tener de que se utiliza este tipo de viga, ¿sí? Placa o T cuando queremos reducir la altura, ¿sí? Y no recurrir a doblemente armada, dado que armarla con hierros en la zona comprimida es algo complicado desde el punto de vista constructivo, ¿sí? Del armado, como bien dije. Bueno, siguiente paso entonces, vamos, según nuestra resistencia requerida que nos dan de la viga, vamos a sacar el momento, requerido. Momento requerido es igual a U por L al cuadrado sobre 8, ¿sí? El mismo que utilizamos, las fórmulas van a ser las mismas en todo lo que tenga que ver con dimensionamiento que viga rectangular. En algunas cosas vamos a tener que verificar y vamos a hacer unos pasos extras, pero las fórmulas generales son las mismas. Acá 44 kilonewton sobre metro por 5 metros al cuadrado sobre 8. Resolviendo esto nos queda 137,5 kilonewton metro, ¿no? A esto tal cual como está, le aplicamos el factor de reducción, phi igual a 0,90, ¿sí? Vamos a la tabla, nos dice eso. El factor de reducción de resistencia, phi, para flexión compuesta, secciones controladas por tracción, la deformación a la tracción mayor o igual a 5 por 1000, 0,90. Resolvemos esto y nos da 152,7 kilonewton metro, que sería mi carga mayorada, mi momento nominal. Bien, ahora vamos a hacer una verificación del ancho B, ¿sí? El cual el reglamento nos dice que mi ancho B, que colabora a la compresión, este que se encuentra acá arriba, tiene que ser menor o igual a L sobre 4, menor o igual al ancho del nervio más 2 veces el ancho de la losa por 8, menor o igual a el ancho del nervio más la mitad de la distancia hacia una de las vigas laterales más la mitad de la distancia a la otra de las vigas laterales paralelas, ¿sí? Bien, de estos tres siempre el que me va a dar menor es este, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Los valores que nos tienen que dar son estos propios, ¿sí? Nosotros nos dieron que esto vale 0,20, nos dijeron que esto vale 0,10, ¿sí? El B no nos dijeron, ¿sí? Nos pueden decir o nosotros podemos determinar de antemano, pero en este caso no tenemos ni un valor ni lo determinamos. Y nos dijeron también que la distancia a 1 es de 3,8 metros y 3,8 metros. Las dos son iguales, de A1 y A2. Perfecto. Entonces vamos a pararnos acá, ¿sí? Sin 500 centímetros dividido 4 nos da 125 centímetros. El ancho dijimos que es 20 centímetros, el ancho de nervio, más 2 por 8 veces 10 centímetros, que es el ancho de el ala, ¿no? Dije la losa porque la mayoría de las veces se encuentra adjunta con una losa, ¿sí? Pero bueno, esto es el ancho del ala, ¿sí? Esto es el ancho del nervio. Resolviendo esto nos da 180 centímetros. Y por último este,
el cual nos da BW más un medio de la distancia, acá es 380, nos da 400 centímetros. ¿Sí? Bien. El menor de estos tres es este, ¿no es cierto? Por tanto, ese es el que vamos a adoptar. Porque no lo tenemos. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, nos decían, colocamos un B de antemano de 100 centímetros, es válido. Si colocamos uno de 80 centímetros, es válido. Si colocamos uno de 150 centímetros, no es válido porque ese valor va a ser mayor que esto, ¿no? Y para que esto funcione, ¿no es cierto?, mi B tiene que ser menor o igual al menor de estos tres, que generalmente es este, ¿sí? Entonces, como acá no tengo nada preestablecido, voy a adoptar ese mismo, lo voy a colocar en metros, ¿sí? 1,25 metros va a ser mi ancho que colabora a la compresión, ¿sí? Mi ancho que colabora en la parte superior del hormigón. Bien, siguiente paso entonces, vamos a ir a la fórmula del KD, la cual ustedes se preguntarán por qué establecimos este B, y es porque en la fórmula del KD, recordemos que era D sobre la raíz del momento nominal sobre B, en vez de ser mi B, este ancho de nervio va a ser el B de arriba, ¿sí? Eso es algo a no olvidarse, a tenerlo en cuenta, porque recuerden cuando dimensionábamos vigas rectangulares, supongamos que este sea rectangular, este era nuestro ancho B. En este caso, el ancho que colocaremos ahí abajo, B, es este. Bien, reemplazamos estos valores, los que tenemos, ¿no? El D todavía no lo tenemos. Acá nos dio nuestro momento esto, vamos a pasarlo a meganewton, lo cual lo que hacemos es dividirlo por 1000. Meganewton metro, ¿no? Bien, 0,1527 meganewton metro. Mi B entonces era 1,25 metros y mi D, lo voy a calcular ahora, el cual voy a dibujar, o no es necesario, podemos ir a este dibujo, y sabemos bien que nuestro D está es la distancia de la fibra superior comprimida, desde acá hasta el eje baricéntrico de la barra a tracción. Pero ahora bien, como tenemos un momento un tanto alto y tenemos un ancho de 20 centímetros, lo empírico nos dice que vamos a tener que colocar en doble capa. Por tanto, en vez de que esté a eje de ahí, va a estar al eje de la separación del medio, ¿sí? Entonces nos quedaría la altura, voy a hacerle acá un dibujo grande, hasta ahí sería, ¿no? Entonces, mi D va a ser igual a H menos recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra longitudinal, ¿sí?, menos el espacio dividido 2, ¿sí? Entonces, nuestra altura nos habíamos dicho que era 35, ¿no? 35, recubrimientos 2 centímetros, el diámetro del estribo es 0,6, el diámetro de la barra longitudinal adoptamos del 20 y sería acá 2 dividido 2 porque esto es una barra transversal
o perpendicular, mejor dicho, a estas, ¿no? Entonces resolvemos esto, nos queda 35 menos 2, menos 0.6, menos 2, menos 1, nos queda 29,4 centímetros, ¿no? Eso es nuestro D, es decir, 0,294 metros. Bien, acá esto se simplifica y metiendo todo esto en la calculadora nos queda 0,841 metros sobre raíz de momento nominal. Perfecto. Bien. Ahora nos vamos a la tabla 3. Nos había dado 0,84, el cual vamos por el menor más cercano, ¿no? Tenemos un H25 del hierro 420. 0,84 no había dado, el menor cercano es ese valor, por lo tanto nuestro KE va a ser ese, nuestra deformación a la compresión 3 por 1000, que siempre va a ser constante ese valor, luego la deformación a la tracción de 30 por 1000, el cual el hierro no está, digamos, en la zona óptima de trabajo, pero bueno, está dentro de la tabla, y el KC va a ser 0,091, que junto con el KC vamos a determinar la distancia de la fibra superior comprimida al eje neutro, ¿sí? Para saber si se encuentra dentro del ala o dentro del alma. Entonces estos dos valores son los que vamos a utilizar: 24,766 y 0,091, ¿sí? Esos dos valores son los que vamos a utilizar. Entonces colocamos acá KE es igual a 24,766, ¿sí? Centímetros cuadrados sobre meganewton. Y nuestro KC es 0,091. Lo anoto en la calculadora, entonces no estoy mirando cada rato la otra hoja. Bien, ahora vamos a determinar, antes de seguir con el dimensionamiento, vamos a determinar lo que le había dicho desde un principio, que era justamente la distancia de la fibra superior comprimida de esta al eje neutro, ¿sí? Puede pasar por acá dentro del ala o por acá dentro del alma, ¿sí? ¿Sí? O atraviesa el ala o atraviesa el alma. Entonces, la fórmula que tengo que colocar acá es C es igual a KC por D, ¿sí? C va a ser esa distancia que recién les dije, entonces KC es 0,091 por D, que sería 0,294 metros, ¿sí? Resolviendo eso, nos da 0,026 metros, o sea 2,6 centímetros, ¿sí? Sí, entonces, si esto vale 10, si esa es mi ala y vale 10, y desde acá voy para abajo 2,6 centímetros, ahí pasa mi eje neutro, ¿sí? Por lo tanto se encuentra dentro del ala, por lo tanto continúo como pasa por ahí, continúo simplemente con la fórmula de dimensionamiento y no me interfiere en el ejercicio. Si fuese sido este valor mayor al ancho del ala, ahí sí tendría que hacer otros pasos más, pero en este caso seguimos con lo que sabemos. Entonces esa es la fórmula de dimensionamiento, ¿sí? Vamos a reemplazar los valores que tenemos. El KE es 24,766 centímetros cuadrados sobre meganewton por el momento nominal 0,1527 meganewton metro sobre D, que es 0,294 metros. Resolviendo eso, nos queda 24,766 por .1527
ese mismo dividido 0.294 12,8 metro se va con metro, meganewton con meganewton, centímetros cuadrados, ¿sí? 12,8 centímetros cuadrados. Vamos con nuestros 12,8, nos vamos para la tabla de armaduras. Habíamos adoptado hoy hierros del 20 para sacar D, y acá nos dice este cercano, ¿sí? 4 del 20 cercano, pero insuficiente. Entonces podemos hacer 5 del 20, el cual se va un poco, o podríamos hacer 4 del 20 y 1 del 16, ¿sí? Bien, vamos a hacer de esa manera entonces. 4 del 20 y 1 del 16. O podríamos ir con el 16, ¿sí? Nosotros para sacar D colocamos del 20, pero podemos ir con el 16, es muy mínimo, es lo que tenemos que colocar. Pero fíjense, 7 hierros del 16, ¿sí? O 6 hierros y 1 del 20. Bueno, entonces 4 del 20 más 1 del 16, ¿sí? En total nos da 14,56, 14,57. 14,57 centímetros cuadrados. Esto es lo que adopto, que sería 4 del 20 y 1 del 16, ¿no? Entonces hago el dibujo. Ahí pasa mi eje neutro, y acá recuerden que había colocado en doble capa. Por tanto, abajo tengo en total 5 hierros, abajo voy a colocar 3 y arriba voy a colocar 2, y de los cuales uno de esos va a ser del 16, ¿sí? Y el que lo cruza de por medio, acá, perpendicular a los mismos, para separarlo y para que se aten por ahí, va a ser uno del 20, que lo determinamos cuando sacamos el D, ¿sí? Esto va más para el medio, no van en el costado. Sería ahí, y ahí el de 16. O puede estar acá en el medio, acá arriba el de 20, no importa. Bien, esa es nuestra resolución entonces, ¿sí? Ahí está nuestra vía placa. Nuestro D quedó ahí, ¿sí? De antemano, como teníamos un momento alto y teníamos un ancho de 20 centímetros, que es un ancho estándar, ¿sí? Entonces de antemano nos colocamos ahí la altura útil, ¿no? Y dimensionamos de una manera acertada.